Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender este ciclo de formación a pacientes que organiza periódicamente la Fundación Quaes. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a la doctora Sonia Santillán, doctora en medicina y genetista clínica, una de las pocas genetistas clínicas realmente que existen en nuestro país. La doctora Santillán, Sonia Santillán, pues hizo sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Quito y después de estos años de trabajo y de estudio allí, se vino a España, se vino concretamente a Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz, donde ahí tuve el gusto de conocerla, puesto que yo también estaba trabajando en el servicio de genética de esa fundación. Ella vino para formarse en el campo de la genética, que era lo que más le atraía como médico y que desgraciadamente pues en Ecuador todavía no se estaban haciendo prácticamente nada en ese ámbito. Bueno, lo que decía es que Sonia estuvo con nosotros durante aproximadamente 4 años. Pues estuvo con nosotros en el laboratorio durante cuatro o 5 años, no recuerdo bien, y durante ese tiempo pues se formó en lo que en aquel momento se hacían en los laboratorios de genética, que eran todos los estudios cromosómicos fundamentalmente, algo de diagnóstico prenatal, y todavía no se habían empezado a desarrollar las técnicas de genética molecular. Pero bueno, con esa formación, después de tanto tiempo y de tantos años, se volvió ya a Ecuador, a Quito nuevamente, donde entró a trabajar en el hospital público de allí de Quito para montar y organizar el primer laboratorio de genética del país. Ese laboratorio, la verdad es que yo tuve el gusto y el placer de conocerlo unos años después y toda la actividad que hacía, que era increíble ya. A la par también montó en la parte del sector privado, también montó en el principal hospital privado de allí de Quito, montó otro servicio de genética de manera que cubría todos los aspectos y estratos sociales de la capital. Sonia estuvo allí hasta el año 2002, que decidió venirse a España y en España pues vino como genetista ya consagrada, había sido jefe de servicio en ambos hospitales donde estuvo y vino a trabajar en el laboratorio del doctor Félix Prieto, en el Hospital de la Fe, donde estuvo prácticamente un año y luego después de ese año también se marchó a otro centro en Alicante y finalmente pues se vino a sistemas genómicos en el año 2008, donde nuevamente empezó a desarrollar todas sus habilidades. En estos años en sistemas genómicos han sido años donde Sonia ha trabajado en todos los aspectos y ha contribuido enormemente al desarrollo de todas las tecnologías, especialmente de las nuevas tecnologías que se han ido integrando e instaurando en sistemas. Y además de eso, pues montó todo lo que estaba relacionado con el área de asesoramiento genético, del que carecía hasta aquel entonces mucho sistemas. Y hoy día, pues, perdón, hoy día el área de asesoramiento genético pues es un área que es uno de los puntos fuertes que tiene en la actualidad sistemas genómicos. Bueno, no voy a continuar porque la que tiene que hablar es ella y nos va a hablar hablemos de genética, de manera que esto va a ser después, posteriormente, un coloquio donde todos ustedes tendrán la oportunidad de preguntar todo lo que desean. Lo pueden hacer preguntando directamente en el apartado de preguntas, pueden escribir las preguntas y yo se las iré transmitiendo a Sonia en el orden de aparición que ustedes las vayan poniendo. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotros y cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación tan amable. Y quiero agradecer también a la Fundación COAES y a todas las asociaciones de pacientes
a quienes espero contribuir con esta charla que hemos preparado. Y quiero empezar con esta frase que escuchamos todos los días en la televisión y en todos los medios de comunicación. Está en nuestro ADN. Pero esta frase tan común que escuchamos, lo que quiere decir es que estamos todos integrados en un ambiente en donde todos compartimos el ADN y que nos permite a la vez contribuir para el conocimiento y desarrollo y, por supuesto, para el conocimiento de las enfermedades que hoy nos ocupan. No pasa, Miriam. No pasa. De esta manera, voy a empezar explicando rápidamente de qué se trata el ADN. Estamos acostumbrados a mirar los cromosomas desde el año 1956 y, perdón. Yeah. Y entonces, este ADN está compactado en los cromosomas. Todo este ADN se encuentra en el interior de la célula, en el núcleo celular, y lo que va a suceder es que este ADN está compactándose y descompactándose según el nivel en el que estemos hablando y en el momento que la célula se encuentre. No todo el ADN se encuentra al nivel del núcleo celular. También hay un ADN que se encuentra en la mitocondria y que va a tener unas actividades específicas y que va a poder provocar diversas enfermedades. Junto a esto, existen y han surgido las maneras como debemos estudiar y las técnicas citogenéticas, aquellas que empezaron con el estudio de cromosomas en el año 1956, fueron las primeras que permitieron determinar que el número cromosómico normal de la especie eran 46 cromosomas. Más adelante se desarrollaron las técnicas citogenómicas en donde a través del estudio de microarrays podemos ver con mayor resolución si la cantidad de ADN que disponemos es normal o es patológica. Por otro lado, vamos a ver cómo podemos estudiar el ADN descompactado y viene la estructura del gen propiamente dicho, en donde vamos a poder estudiar a través de la tecnología de secuenciación Sanger. Esta tecnología permite ver desde una posición exacta dentro del ADN hasta la secuenciación completa de un gen. Pero claro, el genoma humano está formado por 25,000 genes. ¿Cómo podemos estudiar y observar 25,000 genes a la vez o de una manera más eficiente? Y es cuando surge la secuenciación masiva que la empezamos a conocer aplicada al diagnóstico en el año 2011 con el desarrollo de los primeros paneles de secuenciación masiva en sistemas genómicos y con mucho honor pudimos hacerlo para nivel español y para el nivel europeo. Estos paneles de secuenciación masiva reúnen los genes que están asociados a determinadas patologías, entre ellas el cáncer hereditario y por otro lado las enfermedades cardiovasculares de origen genético, que fueron los dos primeros paneles estudiados y que empezó a beneficiar a pacientes que podían ser estudiados de estas patologías. Y hacia el año 2014 empezamos a trabajar con el exoma. ¿Qué diferencia hay entre los paneles y el exoma? En el exoma podíamos secuenciar en un solo evento 21,000 genes, aunque de ese grupo tan grande debemos filtrar solo aquellos genes que están asociados a enfermedad, que son a esta fecha en el número de 8,000 o 9,000. Y por último mencionaremos al genoma.
Pero hemos dicho cómo está organizado el ADN, pero ahora vamos a observar a qué corresponde propiamente el ácido desoxirribonucleico, que es lo que compromete en esta diapositiva. Esto fue descrito por los doctores Watson y Crick en 1950 y está conformado por un azúcar, que son estas figuras que están en color morado. Luego está la presencia de las bases púricas y pirimidínicas, que van a enlazarse con la cadena contralateral para poder determinar los puentes disulfuro que van a ayudar a que podamos conocer esta estructura del ADN. Y las funciones que cumple el ADN son muy importantes y debemos resaltarlas. Primero se va a encargar de la replicación del ADN. ¿Y para qué va a servir que replique? Va a replicar con dos aspectos muy importantes. Primero, para que las células de la piel, las células sanguíneas, las células de todo nuestro organismo tengan un tiempo de vida y que sean susceptibles de ser cambiadas, reemplazadas por nuevas células que tengan vitalidad. Y en segundo lugar, son necesarias estas células, propiamente las células germinales correspondientes a los ovocitos y a los espermatozoides, para que pueda replicarse la especie y pueda haber el proceso reproductivo específico solamente para estos dos grupos celulares. Por otro lado, toda esta información genética tiene que estar ordenada de alguna manera, y para ello están la formación de los genes, que van a tener pues unos puntos de inicio y unos puntos de terminación, una localización específica de organización interna en cada uno de los cromosomas. Y por último, este ADN tiene que trasladarse a cumplir su función fundamental de que esas proteínas, que van a ser aquellas que están presentes en cada uno de nuestros órganos, en el desarrollo de cada uno de los sistemas que forman la especie humana y todas las especies, sean capaces de producir de manera ordenada. Y entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es el proceso de replicación celular. Esto se va a dar en las células de todo nuestro cuerpo, excepto en las células germinales, en donde vamos a tener el proceso de replicación que se llama mitosis. Nosotros aquí en esta gráfica nos estamos refiriendo a aquella parte en la que tenemos la parte verde en donde está puesta una M. En esta región es en donde se da el proceso de mitosis, en el cual empieza partiendo de cada par cromosómico, que realmente tenemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en realidad, en donde se alinean a nivel del centro de la metafase para separarse en una parte del brazo corto y del brazo largo, que se llaman cromátides, y que van a formar dos células hijas al final, como podemos observar en la parte derecha de la diapositiva, que son genéticamente iguales a la célula original. En estas células tiene que continuar el proceso hacia G1 y hacia la síntesis para que pueda formar la segunda cromátide de cada uno de los cromosomas, y cuando llega a la fase 2 de la imagen de la izquierda, podemos observar que entonces va nuevamente a sufrir el proceso de compactación para la formación de los cromosomas y empezar un nuevo ciclo de replicación celular. Con estos datos, entonces, podemos pasar a lo que es la meiosis, que no deja de ser lo mismo que hemos visto anteriormente, pero con algunas particularidades. Como hemos comentado, esto solamente se da en aquellas células provenientes de la ovogonia y de lo que será la espermatogonia.
A partir de estas células que tienen también originalmente 46 cromosomas, se da primero un proceso de replicación, por lo cual ya hay un intercambio de material genético tan temprano y esas nuevas células hijas que se consigan al final ya no son idénticas ni al padre ni a la madre, sino nuevos individuos por sí mismos. En este tipo de cambio se van a separar los cromosomas completos después de haberse dado el intercambio celular, el intercambio genético, y entonces al final de este proceso de meiosis 1 vamos a obtener dos células hijas, cada una con una información genética diferente, pero que tienen solamente 23 cromosomas cada una de ellas. Cuando pasa a la meiosis 2, cuando pasa a la meiosis 2, vamos a ver que entonces sucede lo mismo que en la mitosis. Y entonces vamos a poder obtener finalmente, perdón, se ha tapado aquí la diapositiva. No puede regresarse, está tapado. Sí, hay que ir atrás, no más atrás. No está cogiendo. No coge el, Entonces, como venía explicando, la segunda parte de la meiosis lo que hace es un proceso en el cual separa ya las cromátides y vamos a obtener en resumen 4 células, cada una con 23 cromátides genéticamente diferentes. Pero estas células no todas son funcionales. En el caso del varón, las 4 progresarán hacia espermatozoides, mientras que en la mujer solamente quedará válida una de estas células que al ser fecundada podrá dar fruto a lo que será posteriormente el huevo. No pasa, no pasa, no pasa, no. Por tanto, terminado este proceso de replicación, vamos a tratar de comprender, pero no se quede en la que está. Está. Por lo tanto, vamos a empezar a definir lo que son los genes. Como vemos en esta diapositiva, los genes tienen una estructura concreta en la cual podemos observar un punto de inicio de formación de actividad que retiene el gen, en donde es la región promotora. Y luego está conformado por diferentes exones e intrones que van a conformar su estructura final. Hay genes tan pequeños como que tienen un solo exón e igualmente hay otros genes tan grandes que pueden llegar a tener hasta más de 400 exones. Los exones son aquellas regiones que van a codificar para la formación de las proteínas y estas son las partes activas que pueden ser estudiadas mediante el método que llamamos exoma. Pero claro, estos genes que están organizados dentro de cada uno de los cromosomas, vamos a ver que pueden producir enfermedad. Y según la actualización de la base de datos OMIM, como podemos ver en esta diapositiva, podemos tener realmente 25,000 genes, de los cuales están asociados a enfermedad 16,512 según el modelo hereditario que se haya descrito para ellos. Pero se ha podido hacer la asociación de gen y enfermedad apenas en 6,147 enfermedades.
De todas maneras, nos queda más de 7,000 genes que todavía están en investigación y que deben ser estudiados en este nuevo tiempo para que podamos describir las enfermedades que puedan estar asociadas. Como hemos dicho, estos detalles en donde van los genes a los que nos hemos mencionado, a los que nos hemos referido. Pero claro, estas enfermedades genéticas a las que nos referimos, en general, están muchas de ellas agrupadas sobre lo que conocemos como enfermedades raras. No todas las enfermedades raras son genéticas, pero sí una gran mayoría de ellas tienen una base hereditaria. En total, estas enfermedades sí que hacen un número dentro de la población importante y que por lo mismo deben ser analizadas, estudiadas y a la vez tratar de comprender que la genética de esas enfermedades no es solamente específica para por enfermedad, es específica por persona, porque dependerá de la mutación que cada una de ellas tenga, el gen que está mutado, a pesar de que pueda tratarse de una misma enfermedad. Proporcionar el diagnóstico genético en estas enfermedades va a permitir primero que las personas sintamos, nos identifiquemos con la patología que hemos sido diagnosticados. En segundo lugar, que se conozca cuál es el pronóstico de la enfermedad y poder establecer políticas que ayuden a que ese pronóstico pueda ser manejado. Y por último, en este tiempo en donde el desarrollo de nuevos tratamientos está permanentemente, que se tome en cuenta las posibilidades que podrían tener para un posible tratamiento. Pero la genética es una de las pocas especialidades que no solamente se encarga de diagnosticar enfermedades, sino que se ocupa además de la familia del paciente. ¿Esta enfermedad se puede repetir? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? ¿Y qué pueden hacer ellas para poder conocer, diagnosticar o prevenir el nacimiento de una nueva persona afectada? Todos estos aspectos hacen que la genética entonces deba tener una parte médica, como todas las especialidades médicas que conocemos, para poder dilucidar cómo va a ser su enfermedad, cómo va a ser los estudios que tengan que realizarse y luego cómo ayudar a que esas familias tengan una orientación apropiada. Como se puede ver en esta diapositiva, la genética médica, el gran punto de diagnóstico lo encuentra en las enfermedades genéticas. Pero luego, como veremos más adelante, también la genética empieza a tener mucha importancia en aquellos modelos de predicción de enfermedades que no son diagnósticos, pero que desde luego tienen una implicación importante en la sociedad y en la propia vida de cada paciente. Pero, ¿cuán fácil es diagnosticar una enfermedad hereditaria cuando ésta puede ser producida primero por una alteración de cualquier parte del genoma de un individuo? Puede ser producida por una variante patogénica específica que lleguemos a conocer, como puede ser tan grande como que altere un cromosoma completo. Y para ello, como vamos a ir observando en estos gráficos, podemos observar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, un síndrome de Down, todos hemos observado, todos conocemos. Fue una de las primeras enfermedades que se pudo diagnosticar gracias a que las técnicas citogenéticas fueron las primeras descritas. Al lado tenemos una niña con síndrome de acondroplasia, en donde ya empiezan los estudios de mutaciones específicas, en este caso en el gen FGFR3, de tal manera que se podía ir a estudiar exactamente solo esa mutación.
Yendo hacia el siguiente caso, se trata de una fibrosis quística, en donde es necesario ya el estudio de un gen completo, en este caso el gen CFTR, y entonces ya requiere de la secuenciación de un gen completo. Luego vamos a tener la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad también descrita con mucho interés hace algunos años, y en donde se vio que la principal característica era perder parte del ADN en el gen DMD. Por otro lado, cuando las alteraciones afectan a diferentes órganos o sistemas, por ejemplo, las alteraciones de ojos, las alteraciones de los oídos, no están producidas por un solo gen, pueden estar producidas por varios genes. Y fue cuando se empezó con el estudio de paneles. Pero en el extremo izquierdo hacia abajo, empezamos a encontrar la primera limitación de estudio, la discapacidad intelectual. A esta fecha, esta entidad puede encontrarse asociada en 1.500 a 2.000 genes. ¿Cómo podemos estudiar gen a gen si es un número tan grande? Por otro lado, hay ciertas patologías, tales como el cáncer familiar o las enfermedades cardiogenéticas, que quizá debido a su complejidad pueden requerir diseños específicos porque las mutaciones no solamente están en el diseño convencional para un estudio molecular, sino que requiere regiones adicionales y específicas propias, por lo que requieren una atención diferente. Y a pesar de todos estos grupos de pacientes, de sus enfermedades y de las metodologías de estudio, todavía quedan muchas malformaciones congénitas en las que no tenemos un modelo de estudio que podamos ofrecer a pesar de todo el avance tecnológico, pero que estamos seguros que en los próximos años podremos conocer. Por ello es que es necesario que nosotros encontremos la mejor estrategia diagnóstica para que podamos llegar al diagnóstico del paciente y que podamos ofrecer el asesoramiento genético familiar. Con todos estos datos, eh, quisiéramos recordar que la genética no es una entidad independiente, es una especialidad en la cual nosotros vamos a poder hablar con todas las especialidades médicas. Y por esta razón es importante que comprendamos cómo es el flujo de trabajo que se tiene en esta especialidad, aunque no esté reconocida aquí en España. Pero creo que es importante que reconozcamos este flujograma de diagnóstico en esta especialidad. Como podemos ver en la parte superior, cuando acudimos a nuestro médico, él lo que primero hace es una valoración clínica del paciente, va a pedir unos estudios complementarios, un electrocardiograma, unas pruebas de imagen, una analítica común que le permita establecer un análisis con todos estos datos y poder establecer un diagnóstico y un probable tratamiento. ¿Qué pasa en la genética médica? Es exactamente igual. Nos basamos primero en la interconsulta de nuestros colegas que nos mandan al paciente con su historial clínico, con su resumen de historia clínica, sobre el cual la genética médica empieza a trabajar valorando al paciente desde el punto de vista clínico, estableciendo su árbol genealógico, que es nuestro instrumento fundamental de trabajo. Y con esto debemos estudiar el caso. Es de comprender que 7 a 8.000 enfermedades de la herencia, creo que no podemos conocer todos los detalles. Hace falta que estudiemos los médicos que nos dedicamos a esto para poder poner un primer informe en donde digamos las sospechas clínicas que tenemos del paciente y las posibles opciones de estudios que sugerimos. ¿En dónde debe estar incluido?
la sospecha clínica por la cual fue transferido, el diagnóstico diferencial que podamos obtener, las ventajas y limitaciones de las pruebas que podamos realizar, la tasa diagnóstica que podamos obtener realizando determinadas pruebas de laboratorio y, por supuesto, un consentimiento informado, muy importante, porque hay muchos aspectos de la genética que pueden quedar al descubierto y que el paciente puede no querer conocer determinadas situaciones. Entre ellos, la no paternidad, la presencia de mutaciones en genes no solicitados, así como también la Asociación Americana de Genética Clínica en este último tiempo sugiere y recomienda que cuando se hacen estudios genómicos se puedan hacer un estudio adicional de determinados genes que puedan tener políticas preventivas en la población, tales como aquellas mutaciones que se encuentren en genes asociados a cáncer familiar, a muerte súbita en particular, de tal manera que todos estos criterios tienen que quedar plasmados en el consentimiento informado y que el paciente conteste con total verdad si quiere ser realizado o no esa parte de los estudios. Con ello se llega a la toma de muestras que es una muestra de sangre en general y que con ello vamos a proceder al estudio de laboratorio. Al final podremos haber obtenido unos resultados que también deberán ser explicados bajo un modelo de asesoramiento genético familiar, personal y familiar. Pero muchas veces pensamos cuán fácil o difícil es el diagnóstico médico genético. Y en este caso me voy a referir a una enfermedad muy común, como es el síndrome de Marfan, que todos hemos escuchado. El síndrome de Marfan El síndrome de Marfan se presenta con una frecuencia, con una prevalencia de 1 a 5.000, de 5.000 a 10.000 personas. Como podemos ver en la parte baja de la tabla, es el gen que codifica para el síndrome de Marfan, es el gen FBN1, que tiene 65 exones, es decir, es un gen grande. Y las mutaciones que se han encontrado en este gen, que están marcadas en diferentes colores en la parte superior del gen, pueden afectar a cualquier parte de este gen. Bien, cuando recibimos al paciente con sospecha de síndrome de Marfan, si bien es cierto, es uno de los síndromes que mayor características clínicas, de hecho hay una tabla de Bayton en donde analiza los signos clínicos más relevantes. Sin embargo, no es suficiente porque debemos encontrar el diagnóstico diferencial de estos pacientes, como son los síndromes de Loeys-Diez, la aracnodactilia contractural, los aneurismas de aorta, que pueden ser uno de los signos más importantes en este síndrome, síndrome de Ehlers-Danlos, homocistinuria, síndrome de Stickler. Hacemos el estudio genético pensando en síndrome de Marfan y a pesar de haber encontrado siguiente, entonces vamos a encontrar los diferentes fenotipos que podemos encontrar con una mutación en el gen FBN1. El fenotipo del síndrome de Marfan tiene como característica especial la talla alta, pero cuando nosotros encontramos mutaciones en el gen, podría tratarse de síndrome de Marfan, pero también podríamos encontrar asociadas otras enfermedades en donde precisamente tienen talla baja. Por ejemplo, la displasia acromícrica, la displasia heliofísica, el síndrome de Weilmach-Chezzani, entre otros. Siguiente. Con todos estos datos ya estamos viendo que no es suficiente que tengamos
que sospechemos de la enfermedad y que hagamos un estudio molecular. Por eso es necesario incluir otros genes que puedan estar implicados en el diagnóstico diferencial y que si no encontramos mutaciones, en este caso en FBN1, no nos quedemos sin diagnóstico del paciente. Para ello, entonces, ¿qué técnicas debemos aplicar desde el punto de vista del laboratorio? Genéticas, técnicas genómicas. Siguiente, en donde vamos a poder observar en esta tabla cómo las técnicas genéticas pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Cuando son de tipo cuantitativo, lo que vamos a ver es que la cantidad de ADN, que normalmente es en número 2, paterno y materno, si se encuentra en número 2, se encuentra disminuido o se encuentra aumentado y existen diferentes metodologías. MLPA, análisis de fragmentos, como veremos en una siguiente diapositiva que explicaremos un poquito más. Pero también estas referidas a un solo gen, por ejemplo, de MD, el gen de MD de la distrofia muscular de Duchenne. Pero también podría ser que sospechemos que es una mutación en donde esta alteración es de lectura del ADN. Para ello debemos secuenciar el ADN y mediante ese método podemos encontrar si hay una de las letras de las bases púricas y pirimidínicas que esté equivocada, que esté puesta en una posición inadecuada. Pero las técnicas genómicas frente a esto son el microarray para las técnicas cuantitativas y desde luego una tecnología genómica de siempre, el cariotipo desde hace tantos años. En cuanto a las técnicas genómicas cualitativas, es la secuenciación masiva, que la diferencia con la secuenciación Sanger es que en ella, en la secuenciación Sanger, vamos gen a gen, mientras en la secuenciación masiva vamos por conjuntos de genes que en un solo proceso son capaces de ser secuenciados gracias a los diferentes desarrollos tecnológicos actuales. Siguiente. Pero a la vez, este primer razonamiento nos va a permitir saber si lo que vamos a analizar es un solo gen o tenemos que analizar varios genes, porque venimos desde la parte clínica en donde hemos analizado todos los detalles del paciente. Siguiente. Estos estudios moleculares vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son con las tecnologías convencionales. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, a lo que habíamos comentado, a la condroplasia, aquellos pacientes que tienen una macrocefalia con un acortamiento de los brazos y las extremidades superiores e inferiores y una hiperlordosis. Pues su diagnóstico es directamente yendo a estudiar una posición genómica en el gen FGFR3. Cuando habíamos mencionado el análisis de fragmentos, nos referimos a una tecnología en donde todas las personas disponemos en la parte inferior de la tabla de las imágenes del centro de la diapositiva. Vemos que hay unos puntos rojos. Estos puntos rojos corresponden a tripletes que todas las personas tenemos dispersos en nuestro ADN. En el caso de esta enfermedad que presento, que es Corea de Huntington, podemos ver que ese número de sitios rojos se incrementa en uno de los alelos. Este incremento va a determinar que esa enfermedad se desarrolle. Por tanto, debemos conocer en número cuántas de estos tripletes tenemos. Si tenemos tripletes hasta 26, es el número normal. Pero si llega a 30 ya es un valor intermedio y peor todavía, si es mayor a 36, la persona ya es enferma. De enfermedades neurodegenerativas que son incurables y que de momento tienen gran trascendencia humana y familiar para todos ellos.
Luego, pues en la parte derecha está representado el gen de MD, en donde estamos viendo la delesión de algunos de los exones que se utiliza para el diagnóstico de esta enfermedad. Siguiente. Me gustaría presentar algún caso para que se vea la importancia de escoger los métodos apropiados en el diagnóstico. En este caso tuvimos la oportunidad de atender a esta familia, en donde se trataba de una mujer de 39 años que estaba embarazada de 12 semanas, había tenido un aborto previo, su padre era afecto de Corea de Huntington y su tía también estaba afectada de ello. Su padre fue estudiado en Francia, porque esta familia era francesa, y su padre tenía 42 tripletes CAG en el gen HTT, que es lo que habíamos comentado anteriormente, y en el otro alelo tenía un número normal que es 21, con la particularidad de que esta paciente no quería saber si ella llevaba o no el alelo alterado portador de la enfermedad. ¿Y cómo atender este tipo de peticiones? Siguiente. Para ello, ya habíamos revisado la bibliografía para estar seguros de qué número de tripletes teníamos que buscar y encontrar en el estudio que íbamos a proponer. Pasemos y aquí están los alelos. Mayor de 36 va a ser cuando pensamos ya que la enfermedad está presente. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se hizo lo que se conoce como un diagnóstico prenatal indirecto. Hay un sistema de control de calidad europeo que se llama MQN, en el cual define cómo se ha de estudiar para que sea con la suficiente calidad y que podamos dar un diagnóstico indirecto sin que se conozca si los alelos directamente están expandidos o no. Como podemos ver en esta gráfica, el feto está en la parte inferior. Si nosotros subimos al siguiente nivel, está la madre y el padre. Y en la parte superior se encuentran la abuela y el abuelo maternos. Cuando hicimos este estudio, de acuerdo a la presencia eh, cuantitativa de cada uno de los marcadores, como ustedes verán, tienen unos números 91, 162, 160, 123, que corresponden al marcador utilizado en el extremo izquierdo. Entonces, pudimos observar que el marcador venía de parte de la abuela, es el que había heredado la madre y es el que había heredado el feto. Por tanto, bajo este concepto, y por otro lado estaba el padre, que pues él no era enfermo y por supuesto daba igual que herede cualquiera de los dos alelos, el azul o el verde. Pero sí que era muy importante conocer si el feto había heredado el de origen materno o el de origen paterno por parte del abuelo. Aquí en este caso el feto resultó que había heredado el de la abuela materna, con lo cual para nosotros el riesgo de Corea de Huntington era bajo. Luego vienen ya las tecnologías genómicas. El cariotipo todos hemos trabajado muchísimo contigo, Félix, durante todos estos años. Y más que nada, habiendo sido tú una de las personas que estuvo muy cercana a la descripción del cromosoma 21 como parte de la patología del síndrome de Down. ¿Cuánto tenemos que agradecernos los genetistas que hemos compartido contigo tus conocimientos? Y por otro lado, encontramos una familia que fue muy interesante para nosotros, en donde 3 hermanos eran afectos y que a través de la metodología de microarray fuimos capaces de diagnosticar una enfermedad que compartían los 3 hermanos. Siguiente. En esta imagen observamos cuáles serían las regiones
alteradas que estaban compartiendo los hermanos, estos 3 hermanos, y tenían una región en el cromosoma 9, en la banda Q31, en donde se encuentra el gen de la fucutina, que podía ser compatible con la enfermedad, con la descripción clínica de estos pacientes. Luego tenían otra región a nivel del cromosoma 16p11 asociado a una lipofuscinosis seroide. Cuando se secuenciaron los 2 genes, el de fucutina y el de lipofuscinosis, se comprobó que la mutación estaba precisamente en el gen de la lipofuscinosis seroide, pudiendo establecer el diagnóstico de los 3 hermanos bajo este procedimiento. Por tanto, muchas veces no es suficiente solamente la utilización de una sola tecnología, sino que según el caso deberemos utilizar todos los recursos tecnológicos para poder llegar al diagnóstico. Pero nos enfrentamos al gran reto del desarrollo del conocimiento científico genético, que es comprobar que las enfermedades, muchas enfermedades genéticas, no están producidas por un solo gen. Pueden ser producidas por alguno de varios genes. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Cornelia de Lange, se conocen al menos 5 o 6 genes a esta fecha que pueden provocar la enfermedad. Si estuviésemos en la época anterior, deberíamos secuenciar al primero, según ello al segundo, al tercero, al cuarto gen. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado? Aproximadamente el estudio de un solo gen se demora un mes. Ir terminando, falta mucho. Pero, en fin, aparte de ello, hay muchos genes también son capaces de provocar diferentes fenotipos y además hay genes que están modificando el fenotipo de los pacientes. Como hemos mencionado, una de las metodologías más importantes en este tiempo constituye el exoma. Es el estudiar los 21,000 genes, siguiente por favor, en un solo proceso, los 21,000 genes que tenemos, pero no todos se analizan, sino solamente aquellos genes que están asociados a enfermedad. Siguiente por favor, siguiente. Bajo este protocolo se va a estudiar preferentemente aquellos pacientes que tengan patologías complejas. Siguiente, por favor, en donde va a ser, por ejemplo, trastornos graves del neurodesarrollo, enfermedades genéticas con alta heterogeneidad, enfermedades severas neonatales con elevada mortalidad. Cuando hay diferentes sistemas afectados, hay variabilidad fenotípica de la patología a estudiar, solapamiento clínico, ausencia de rasgos clínicos indispensables para poder tener un diagnóstico previo, un modelo de estudio en donde busquemos mutaciones en el ADN que tengamos de ese paciente y podamos ir hacia el diagnóstico posterior cuando no hay una sospecha clínica definida. Desde luego que la mejor estrategia de diagnóstico constituye el estudio de los padres con el hijo afecto. Esto se llama exomatrío y de hecho la tasa de diagnóstico de estos estudios se eleva importantemente cuando tenemos esta posibilidad. Siguiente, por favor. La siguiente, ¿cómo estudiamos el exoma? ¿En dónde vamos a conseguir las variantes patogénicas y probablemente patogénicas en un primer evento? Luego analizamos las variantes inciertas mediante ciertos signos clínicos que hemos encontrado en la historia clínica del paciente y que en la actualidad se refieren a una base de datos que se llama HPO. Y luego todavía nos quedaría la posibilidad de investigar en el resto de genes que no han sido descritos las enfermedades. Con este modelo, la siguiente, llegamos a un diagnóstico entre el 35 y el 40% de pacientes. De todas maneras, es de comprender que siendo estas tecnologías modernas de hace poco tiempo, todos los pacientes requieren estudios de estos niveles de complejidad cuando no han podido ser diagnosticados con metodologías anteriores. Siguiente, por favor.
Vamos a pasar estos casos especiales en donde a través de estas metodologías hemos sido capaces de diagnosticar y de poder hacerlo también a nivel prenatal. Pasemos, por favor. En este caso se trató de una hipoplasia pontocerebelosa en donde el feto ventajosamente estaba normal, pero había tenido antecedentes de 2 hijos previos afectos. Pasemos. En este otro caso, era un estudio en el cual tuvieron, el matrimonio mayor tuvo 2 hijos afectos que murieron y que no se supo la enfermedad real que tuvieron estos niños. Cuando la hermana sana quería tener descendencia, fue cuando iniciamos el estudio de los padres con la hija sana que había y pudimos encontrar que la madre y la hija eran portadoras de una mutación en el gen MTM1. Pasemos, por favor, con tanta mala suerte que cuando la hija se embarazó, su feto estaba afectado porque era portador de la mutación y era varón. Pasemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el estudio del genoma. Es decir, lo que habíamos estudiado ahora es apenas el 3% de nuestro genoma. ¿Y qué ventajas nos da el estudio del genoma entonces? Pasemos. Vamos a poder estudiar los 25,000 genes con 6,000 millones de pares de bases. Pasemos. Vamos a poder conocer a aquellos pacientes que a pesar de tener aparentemente una translocación en equilibrio, son afectados. Por tanto, descubriremos aquellos pacientes con disrupciones génicas. Siguiente. Vamos a poder conocer aquellas regiones que no fueron estudiadas anteriormente mediante otras metodologías, particularmente las regiones promotoras y las regiones reguladoras de todo el ADN que se encuentran fundamentalmente en la región intrónica. Pasemos. Estudiar y conocer aquellos casos que en Exoma fueron negativos debido a que todavía los protocolos no pueden actuar sobre los pseudogenes y sobre las regiones que tienen alta homología en estos genes. Siguiente. Nuevas enfermedades que se han ido describiendo, nuevos modelos hereditarios, nuevos modelos de enfermedad como son los trastornos epigenéticos. Pasemos. Y poder llegar a lo que conocemos en la actualidad como medicina predictiva y la presencia de mejores y peores respuestas a nivel de los fármacos. Siguiente. Siempre tomando en cuenta que estos nos referimos a riesgos, a posibilidades de que sucedan determinados eventos. Y en este gran grupo se encuentran aquellas enfermedades comunes como la diabetes, el infarto agudo de miocardio, la obesidad, etcétera. Pasemos. Y esto se basa simplemente para que lo comprendamos en que los riesgos no obligan a que suceda un evento. Simplemente hay un mayor riesgo cuando cruzamos la calle 2 personas de diferente edad, como ponemos en esta diapositiva. ¿Pasamos? Pasamos, por favor. Esto se basa en el estudio. Pasemos a la siguiente, por favor. Rápidamente, me gustaría solamente mencionar que estos estudios se basan en el estudio de los polimorfismos normales que tienen las diferentes poblaciones y que entonces, cómo se encuentran distribuidos entre las personas sanas y las personas enfermas, permiten establecer estos modelos de predicción. Pasemos, por favor. Quizá esta parte vamos a dejar para otro momento debido al tiempo. Pasemos, por favor, toda esta parte de
predicción, en la cual existen modelos específicos, uno de ellos muy importante, Breckenridge, desarrollado por el grupo del doctor Javier Benítez en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que fue validado a nivel europeo en población caucásica y que permite la diferenciación de aquellos grupos que tienen un riesgo elevado para desarrollar el cáncer de mama frente a personas que, a pesar de que tengan una edad aparentemente de riesgo, no tienen esta asociación con esos polimorfismos de alto riesgo. Pasemos, por favor. Y entonces, pues aquí en estas tablas queríamos indicar cómo se detecta el riesgo, en donde, como podríamos ver en la imagen de la izquierda, aquel extremo de la curva que está en color verde nos indica un riesgo más bajo que el de la población. Aquella curva que está en color celeste indica el riesgo común de la población que llega hasta el 2% y luego el riesgo alto que está en color rosa y que en este caso en concreto es excesivamente alta. A pesar de, además, en estos modelos de predicción, también puede verse en qué momento de la edad se incrementa a medida que avanza la edad. Y, por ejemplo, en esta tabla estaríamos viendo que el riesgo se incrementa cuando pasa los 50 años, me parece. Siguiente. Pasemos esta diapositiva, pasemos toda esta parte, por favor, pasemos. Todos estos detalles creo que podrían ser comentados en una nueva reunión que nos permita abordar con tranquilidad toda esta temática de lo que es el riesgo genético. Quisiera, pasemos por favor a las siguientes. Siguiente. Quisiera concluir diciendo que, como habíamos comentado, todo este conjunto de la tecnología del diagnóstico de los pacientes se resume desde el punto de vista clínico en que finalmente podamos establecer el diagnóstico de los pacientes. Segundo, que establezcamos su pronóstico y que empecemos a buscar posibilidades de tratamiento dirigido. Que esa familia conozca cuál va a ser el riesgo de repetición de esa enfermedad. ¿Cómo podemos hacer para detectar a esos familiares en riesgo? ¿Y cuáles también podemos decir el riesgo que usted tiene para esta enfermedad es un riesgo poblacional y no necesita pruebas adicionales? Con lo cual también es una ventaja. Y luego aquellas personas que se encuentran en riesgo alto, que tengan opciones reproductivas que en la actualidad pues son tan conocidas como el diagnóstico prenatal, el diagnóstico preimplantación, que de todas maneras en nuestra empresa pues existe un grupo muy amplio que se dedica a ese ámbito de la reproducción. Pasemos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia que todos debemos aprender a entender esta nueva terminología, este nuevo modelo de estudio y estas nuevas implicaciones, tanto éticas como científicas, del diagnóstico genómico, interpretando de mejor manera el resultado. Y eso es lo que queremos transmitir en esta reunión. Luego, el orientar a las familias. Esa orientación tiene que ser precisa, concreta y hecha siempre amparados en los criterios éticos del derecho a conocer y del derecho a no querer conocer determinados aspectos. Y esto solamente se conseguirá con una mejor formación de toda la población, de todas las personas. Siguiente. Como conclusiones a esta charla, decir que lo único que pretendemos es diagnosticar afortunadamente a los pacientes con la mejor tecnología y al menor coste sanitario. Que las familias sepan lo que está pasando con ellas, con sus riesgos, y que podamos en el futuro ofrecer tratamientos dirigidos para cada una de estas personas. Muchísimas gracias por su amabilidad. Muy bien, muchas gracias, Sonia, por esta visión tan amplia que nos has dado del mundo de la genética.
y también, sobre todo, pues por mostrarnos la complejidad que tiene su estudio y la dificultad que para llegar a un diagnóstico correcto. Por eso la importancia de tener una especialidad. Yo debo decir al público que las preguntas que voy a transmitir de parte del doctor Benítez. Javier. sí. ¿Aló? Sí, sí. Sí, Hemos perdido un momento. Tenía una pregunta aquí, una de las personas, en donde, si quieres transmitirla. Yo no tengo ninguna pregunta aquí apuntada, o sea que léela, pero de forma muy rápida, porque tenemos tiempo para un par de preguntas, nada más. Tenemos una pregunta del público. Que si consideras que estudios proteómicos y transcriptómicos pueden tener un valor añadido junto a los genéticos en un escenario clínico, o si simplemente los estudios diagnósticos clínicos ya te dan suficiente poder como para que añadir este tipo de estudios no tenga más valor. Considero que no hemos llegado al final. Estamos en pleno desarrollo. Lo importante a esta fecha es encontrar la causa de la enfermedad. Pero desde luego que el desarrollo de nuevas tecnologías diferentes, tales como las que mencionas, la proteómica y la transcriptómica, tendrán mucho que decir para conocer mejor la enfermedad, conocer el pronóstico que realmente van a tener y especialmente poder definir políticas de tratamiento. De tal manera que creo que estamos al inicio de un nuevo momento y todo esto, pues en el próximo año podremos saber cuántos avances hemos tenido. De hecho, una parte del transcriptoma se usa ya ahora en ayuda al diagnóstico genético de algunas enfermedades, entre ellas en F1, por ejemplo. Javier, Sí. ¿Tienes alguna pregunta adicional por ahí? Sí. ¿Cómo puede influir la epigenética en la expresión de un gen patológico? Con esto terminamos. Una pregunta de una oyente. ¿Cómo puede influir? La epigenética en la expresión de un gen patológico. En la epigenética, claro, es un mecanismo. Bien, lo que han preguntado es que cómo puede influir la epigenética en un gen patológico. Por supuesto que es uno de los mecanismos adicionales que va a poder aclarar, especialmente en aquellos casos en donde tenemos una enfermedad aparentemente de tipo hereditario, pero que no se encontró una determinada mutación, y puede ser que estos otros mecanismos que están pendientes todavía de aplicación clínica diagnóstica permitan el aclarar aquellas enfermedades. Desde luego, pues en el campo de la epigenética conocemos todos los avances que hay, la mayoría todavía, muchos de ellos en investigación. Sin embargo, ya MS-MLPA es uno de los primeros avances que se aplica en el caso de del gen MLH1, por ejemplo, en el cáncer colorectal como un modelo de estudio. Igualmente, aquellas etapas de metilación que se pueden encontrar en el síndrome de Prader-Willi cuando encontramos una disomía uniparental o encontramos una enfermedad por lesión. De tal manera que yo creo que este es el inicio de un nuevo momento de conocimiento genómico, científico, y que los próximos años tenemos mucho que aprender todavía. Muy bien, Sonia. Y una última cosa, porque lo que nos has mostrado es que el diagnóstico genético es extraordinariamente complicado y complejo. Y entonces yo te preguntaría cómo está el diagnóstico genético en general en nuestro país. ¿Se puede hacer lo mismo en Barcelona que en Jaén? De alguna manera, pregunta el doctor Benítez si a nivel de todo el país, de toda España, se encuentran las mismas oportunidades y posibilidades de diagnóstico. Me temo que no,
que estamos en desarrollo, que estamos en crecimiento, pero que también los estudios colaborativos entre los diferentes centros pueden atender y se puede trabajar de manera conjunta. Hoy ya no hay fronteras. Podemos trabajar con pacientes de cualquier lugar del mundo porque esas muestras las podemos recibir y de hecho existen diferentes convenios y formatos de estudio en el cual no importa en dónde estemos, pero todos los pacientes podrían ser atendidos y estudiados para conocer y diagnosticar sus enfermedades, tomando en cuenta que si bien es cierto ha habido un retraso en diagnóstico, también es porque no ha habido la tecnología suficiente para que podamos conocerla. Y aún ahora, a pesar de todo el desarrollo que existe, todavía estamos en el camino y nos falta mucho por aprender. Pues muy bien, Sonia, muchas gracias nuevamente por tu charla amplia, didáctica, y te emplazamos dentro de un cierto tiempo para que continúes con esa segunda parte que ha quedado así un poquito más rápida y más incompleta. Muchas gracias otra vez y muchas gracias a todos los que han atendido esta charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.